Hola, ¿cómo estás? Vamos a seguir con la lección número 2. Si estás viendo este video y tienes algún tipo de dudas, date a la oportunidad de regresar a la lección número 1, que te va a ayudar a retomar los aspectos fundamentales de qué es un duelo. En este momento vamos a ver la parte de por qué es tan difícil superar una pérdida, o por qué no puedo cambiar de esa pérdida, por qué no puedo liberarme. Es muy importante para mí que recuerdes que el afecto, el amor que tenemos por un ser querido nos forma expectativas, nos forma apegos, nos forma que estemos pensando constantemente en actividades que pudiéramos haber hecho con esa persona. Eso agrégale que una expectativa se viene a truncar cuando la persona se va. Cuando muere, empieza a haber sentimientos de tristeza, de dolor, de mucho miedo de qué va a ser de tu vida. Hay diferentes aspectos que se han visto estudiados, que cuando una pérdida de un ser querido sucede, hay diferentes formas en las cuales nos afectan. Cuando es una persona que se va por accidente, es algo repentino que no nos da ni tiempo para digerirlo. Entonces tenemos que hacer un trabajo terapéutico para poder manejar de una forma asertiva. Cuando es un proceso de enfermedad terminal, nos da un poco más de tiempo para poder manejar las emociones y sentimientos. Cuando es un proceso también de una pérdida de una relación de pareja, por un divorcio o una separación, nos da un poco de tiempo, aunque a veces algo que nos dificulta es la parte de que sabemos que está vivo y que afectó una parte de nuestro orgullo. Hay diferentes formas que me puedo dar cuenta que estoy en un duelo complicado. Por eso te digo que vayas a la sesión pasada para que puedas ver los diferentes tipos de duelo que existen. En el duelo complicado hay afectaciones emocionales, nos atoramos y parece que no cerramos ciclos. Ahí te voy a dar 11 señales que te van a ayudar a poder definir si estás en un duelo complicado. La primera, no se puede hablar de la persona que se fue. ¿Por qué? Porque empiezo a experimentar un dolor muy intenso, tristeza, melancolía y me trabo. Eso es un síntoma de que estás pasando por un duelo complicado. La segunda, un acontecimiento que es poco importante y que posiblemente no tiene mucho que ver con la idea de un duelo o con el pensamiento de la pérdida de un ser querido, me mueve tanto el tapete que me hace entristecerme, que me amarga el momento y que ya no quiero hacer las cosas que estaba haciendo. Un ejemplo, estoy haciendo posiblemente una actividad de un dibujo, una actividad laboral, y de repente recuerdo algo que posiblemente en mi inconsciente tiene algo un poco que ver con la relación que se fue, y me pongo o a la defensiva, o me pongo aislado, o me deprimo. Tercer señal, en algún tipo de entrevista médica, en algún tipo de entrevista psicológica, aparece constantemente tu necesidad de hablar de esa pérdida. O sea, como que nadie te lo pregunta, pero inconscientemente tú sacas, hace un par de años o hace tal tiempo, perdí un ser querido y eso me lastima. Es una parte también, una señal que estás atorado en el duelo. La señal 4, quieres desprenderte de cosas que tienes ahí materialmente, de familiar que se fue, pero no puedes, y guardas ahí recuerdos, que el osito, que el perrito, que la ropa de un familiar, siento que ya tiene años que falleció. El guardar objetos durante un cierto tiempo para ese proceso de duelo, ya dijimos, un periodo de 6 meses, es hasta cierto punto normal. Pero ya guardarlo durante más tiempo y tener la parte del apego y no querer soltar, es una parte que te dice que estás en un duelo complicado y que es importante tomarlo en cuenta para poder hacer un cambio en tu vida, porque el no cerrar ciclos te va a traer atorado en ese dolor. Número 5, síntomas físicos muy similares o padecimientos a los que tenía la persona que se fue. Vamos a pensar que se fue tu abuelo y tenía un padecimiento en una pierna izquierda, que tenía dificultad para caminar. Pues tú también, ya una vez que pasa esa pérdida de ser querido, pasan algunos meses y empieza a tener un dolor en esa parte del cuerpo. Se ha comprobado que muchas veces repetimos patrones que vemos psicológicamente con el fin de no soltar algo que se nos fue, o que manifiestan algún pendiente que tenía que decirle y que no pude decirle en su momento. Entonces es la señal número 5. Señal número 6, cambios radicales en tu estilo de vida, los cuales te separas de amigos, dejas de salir a fiestas, de reuniones, con familia también, porque no te pregunten el tema de tu familiar que se fue, porque no te muevan un poco del comentario de que te sientas conmiserado, o que te sientas que te están viendo con alguna emoción, como si tuvieran lástima de ti por el sufrimiento que tienes, y te aíslas
ese mismo aislamiento te mete en depresión, en tristeza y en mucha ansiedad, y pues no tienes una comunicación social adecuada. Señal número 7. Existe personas que tienen una larga historia de depresión posterior a cuando una persona, un ser querido se fue. Vamos a pensar que tienes una pérdida de una relación y pues normalmente 6 meses duras el proceso de duelo, pero ya tienes años que estás sin salir de la cama, sin aseo personal, sin tener una comunicación social, sin sentirte bien contigo mismo. Ahí ya estás padeciendo un duelo complicado. Señal número 8. Tener acciones compulsivas que te denoten esa parte de como que no soltar a esa relación que se fue. Un ejemplo, una reacción compulsiva sería que todos los viernes fueras al panteón a llevarle, a limpiarle, a hacer cosas ahí a la persona que se fue, o que también hicieras comportamientos con tal de reparar de alguna forma ese tiempo que no le dedicaste a la persona que se fue. Es un acto compulsivo. Señal número 9. Impulsos destructivos en contra tuya por el resentimiento, por el coraje y la frustración de que se fue un ser querido. Este es uno de los más importantes, porque dentro del proceso de depresión que se vive en ese proceso de duelo, muchas veces utilizas técnicas o métodos para aliviar el dolor que tú sientes por esa pérdida, a través de pegarte en la cabeza, a través de un intento suicida, cortarte, ese tipo de comportamientos, con tal de sacar el coraje que tienes, que no es la mejor forma. Señal número 10. Una tristeza interna inexplicable que viene a partir de la nada, pero que aparentemente por fuera no pasa nada, pero por dentro pasan una serie de pensamientos y de sentimientos que te están moviendo, que te están recordando a la persona, que te están recordando eventos que viviste, salidas, momentos gratos que muchas veces te traen esa parte de añoranza, y esa misma te regresa a momentos del pasado y que piensas, ¿por qué no hice esta actividad con él? ¿Por qué no me permití hacer este logro, este proyecto? ¿Por qué no dije esto que sentía por esta persona? Ese tipo de pensamientos, el si hubiera, me meten en un conflicto constante, porque yo mismo me meto en el abrir el ciclo y dejarlo abierto. Señal número 11. Una fobia al hablar respecto a la muerte. No quieres hablar de ningún tipo de pérdida, no quieres hablar de la muerte, no quieres hablar ni que la persona que se fue, porque eso te genera mucha ansiedad, mucha preocupación. Es más, el tema de escuchar o de ver algún tipo de noticiero o alguna información que hable de la muerte, inmediatamente te sacas de esa información y te fugas con alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque tienes miedo, pero un miedo obsesivo a enfrentar el tema de la muerte. Por eso es tan importante que la muerte la veamos tal cual como un proceso de vida, pero que a veces hay situaciones que suceden en la vida, las cuales nos afectan y nos llevan por un camino en el cual nos lleva la frustración y el dolor. Es tan importante poder tener las herramientas necesarias para poder manejar cualquier tipo de pérdida. Si tú tienes esas herramientas, vas a poder recordar los eventos positivos, los negativos, y empezar a hacer un cierre. Es por eso que te invito a que sigas constantemente esta serie, y si tienes alguna duda o alguna situación que quieras compartir con nosotros, visita nuestra página, mi sitio web. Ahí vas a encontrar más información que te va a ayudar a poder procesar de una forma adecuada un duelo, a poder manejar tus emociones, a poder darle el giro realmente a tu vida a través de ayuda terapéutica que va a hacer la diferencia en tu vida. Cuídate mucho.